no, hoy el día fue así, nos despertamos, fuimos a hacer una nota en Playground, hicimos ahí una datita en Playground, ya tu Chabelita, y ahora estamos yendo a la radio de Primavera Sound a tirar ahí alguna data de mi carrera, a hablar sobre la concientización a los jóvenes, después nos vamos a ir a hacer boxeo, un día normal en la vida del terreno. Hace rato no nos vemos, por el barrio dicen que andaba muerta de celo. Estaba en modo avión a punto de subirme un vuelo, pero yo que sé ahora se me mueve todo el suelo, flasheando colores, cucumelo. Mira acá, mira, vas para el otro lado y ahí al dedo chico vas. Y acá, ¿sí? Sí, Por atrás. el dedo ¿Y ya está? No, ahora que tenés cubierto todos los dedos, le das más caña arriba, ¿entendés? Entreno en realidad desde que soy muy chico, hice karate, ahí en La Boca, después hice taekwondo, siempre como que algo hice, viste, fútbol, siempre deporte algo hice. Empecé con el boxeo a los 15 más o menos, por mi estado físico, o sea, me dijeron, el boxeo es el mejor entrenamiento de todo, dije, bueno, vamos ahí, quiero bajar de peso. No me gustaba mi cuerpo para nada. No sé si era gordito, porque no sé en qué cabe, ¿entendés? Porque si yo digo que era gordito antes, capaz que no era para tanto, solamente no me gustaba mi cuerpo. Quería ponerme en forma y adelgazar en realidad, porque no estaba era muy inseguro conmigo mismo. Y nada, empecé a hacer boxeo a los 15, también empecé a hacer dieta, ¿viste? Adelgacé un montón, en un año, demasiado. Y empecé más por el entrenamiento y me terminé enamorando del deporte y o sea, del arte, porque es un arte también el boxeo, ¿no? Yo antes lo miraba y decía, son dos personas peleando y en realidad es muy difícil saber pelear, ¿entendés? Es muy difícil controlar, qué sé yo, la distancia, los tiempos, la combinación, porque en boxeo solamente hay 6 golpes, entonces tenés que adivinar cómo va a ser el otro para pelear vos, solamente se pueden usar las manos. Y nada, me terminé enamorando y empecé también a ver boxeo, ¿viste? Antes lo veía diferente y empecé a ser más fan del boxeo como espectador, ¿viste? Siempre fui así yo, ¿viste? Como quiero jugar bien al fútbol, me pongo a ver videos de Messi y aprendo. Quiero ser boxeador, me pongo a ver videos de Canelo, Mayweather, Chino Maidana y nada, y ahora nada, ya estoy súper enganchado, entreno con la clica y entrenamos 3 veces por semana. También es algo súper importante para los shows y todo, tener buena contextura física, tener resistencia. Para la cabeza también me hace muy bien, me hace muy, muy bien. Y nada, acá estamos, por suerte nos consiguieron ahí este gimnasio que está hermoso, boludo, vamos a darle caña. Hace rato no nos vemos, por el barrio dicen que andaba muerta de celo. Estaba en modo avión a punto de subirme un vuelo, pero yo que sé ahora se me mueve todo el suelo, flasheando colores, cucumelo. ¿Tú no te haces línea ni rayas en el cabello? Y ahora que tengo el pelo así, como que lo mantengo más chill a los costados porque ya es un montón, ¿viste? Tengo corte en la ceja, mitad y mitad. Si encima de este lado me hago línea, siento que es una voz. ¿Crees que queda muy agresivo? Muy sobrecargado. Sesión de fotos para la gente de Neo 2. Vamos a salir ahí en la portada de la revista en agosto. Tengan cuidado, guacho, con lo que hacen. Tengan cuidado. En paralelo al que estamos haciendo la gira, estamos haciendo contenido. No hay un segundo libre de vacaciones, ¿no? La vacación viene después. Dangerous. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Grande.
¿Otro 20? ¿Pero qué, boludo? ¿Vas a romper hoy, hijo de puta, o qué? Buen día. Vamos a romperla, boludo. Vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero amarte pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda talento. Si no me conoces me presento, solo yo me conozco al 100%. Tengo más problemas que pensamientos, corazón blando pero más frío que el viento. Ni siquiera sé quién soy pero tengo entrevistas, gira, fama y eventos. Todavía no sé si lo merezco, pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero, por eso me estoy rompiendo el lomo por esto. Se mate dulce. Me voy a olvidar. Caíste en la trampa. Mate dulce, mate dulce. Te puse examen, boludo, sí. Haces un re café. Esto es sal, amigo, la concha de tu madre. Con razón, boludo. Sos un quebrado, amigo. Ahora sí te muevo que sos un quemado, boludo. Penny. Mateo le puso sal al café. Tanto que jodía con la empanada con chocolate, que te gusta lo agridulce, boludo. Con razón, yo dije esta crema está rara, boludo, no es dulce. Mira que se sabe. Si estabas lista para hablar de mí, si me sacaste todo lo que te di. Vámonos. Chicos, barbijo arriba. La primera fecha de Trueno con su música en Madrid es muy importante de cara a que el día de mañana podamos hacer un sold out en el Wisic Center, ¿no? Va a haber más de 2000 personas, es un evento grande, al aire libre. Entonces, por eso es clave como que este show, porque es un paso esencial en la profesionalización de su carrera y en empezar a determinar que, aparte de todo su desarrollo digital y su éxito de consumo en plataformas digitales, en reproducciones, se puede trasladar y traducir en el vivo. Ahora estamos yendo a Mar Beach, vamos a hacer el meet and greet. A las 9:30 tocamos, show en Madrid. Donde más entradas vendimos de toda España, así que hoy se rompe todo. Y yo lo que tengo que hacer es darle una contención a él, para que todo eso que hace, él lo pueda hacer con libertad y no tenga que estar preocupándose porque se escucha o no se escucha, o las pistas suenan bien o no. Yo tengo que hacer que él no piense en todo eso. O sea, y la primera reacción tal vez, cuando es un artista tan nuevo, es de tratar de pensar en todo eso. Yo tengo que hacer que él se olvide y que él cante, y que él no sepa que tiene un línea puesto, o que él no sepa si una pista suena más fuerte que la otra. Él básicamente no tiene que pensar en mí. Poder estar de gira por España y después de 1 año y medio sin poder tocar, creo que es increíble. Por suerte somos un grupo humano muy piola. Hemos hecho streamings, hemos hecho distintas actividades también, como buscando un poco adaptarnos a esta nueva situación global con el tema del COVID y demás. Entonces estamos disfrutando un montón y aprovechando, trabajando mucho y disfrutando también mucho. Soy argentina, llevo 22 años acá en España, pero nací en La Boca. Y mi hijo, que tiene 20 años, fanático de Trueno. Yo le compartí con él y dije, mira, soy de La Boca, tengo tatuado acá el puente de La Boca, se lo enseñé al padre y me dijo, un orgullo. Es un sueño, sí. En plan, verlo tanto tiempo en pantalla y poderlo verlo ahora así cara a cara.
Vamos, es un sueño. Es parte de la banda sonora ahora mismo de la juventud, entonces, fenomenal. Nosotros le conocimos por el freestyle. Desde el quinto escalón. Desde el quinto escalón y como freestyle me parece increíble. No sé, me gustaría decirle tantas cosas, pero como me voy a poner nerviosa, igual hasta lloro. Porque claro, vengo de muy lejos para verle. Tranquila, tranquila, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Tranquila, todo bien. Ay, pero que no se puso decir. Tranquila, tranquila. Justo coincidimos que nos cruzamos muchos argentinos acá. Una locura, fuimos como una pandemia nueva. y nada, justo estaba en la gira de Mateo y él nos ofreció participar. Y la verdad que para nosotros es un honor magnífico. Claramente que íbamos a decir que sí, jamás pediríamos algo así como porque sí, ¿no? Que si nace un hermano siempre súper representa y él a nosotros nos súper representa. Así que básicamente venimos a dar nuestro apoyo y a recibir el apoyo de él también. Es una realidad alterna, más por el momento en el que estamos viviendo, tanto para nosotros que lo vivimos desde arriba del escenario, como para ustedes que lo vean, como para la gente que nos vio y es épico. Una burbuja en donde te olvidas de los problemas por un rato. Yo desde que lo veía de chico sabía que tenía como una confianza innata y es súper necesaria esa confianza para ser una estrella en algún momento. Su nombre hoy es importante en la cultura hip hop. Yo vi como un niño que rapeaba como compañero de otros freestylers de la época se transformó en una figura independiente y exponente, ¿no? De nuestro país. Entonces como que ese chaboncito que lo logró. Estamos ready, Tatol, estamos ready, Camilo, 420, J, la cumplimos, vamos, Ipi. Ahí como estamos, brother. Se viene, Che, guacho. Trueno, esta es la ciudad clave. ¿Vamos a romperla o no? Choque 5, papá, es lo tuyo. El show más grande que... Felicitaciones, que vamos a dar en amigo. toda la Sos un gira, capo, hermano. guacho. Vamos a romperla. Vamos Bueno, a partirla toda. un capo. Y venimos así show a show, amigo. Bien ahí. ¿Como una 4 está en la casa o no? ¡Plop, plop, plop! Fue la turro. Soy, vamos a pasar la pierna. A disfrutar, macho. No lo merecemos. Mal. Esto del dolor no lo merecemos. Acá toda la gira fue por la cagada. ¿Ya aprendiste el maestro? Tuvimos el orto para estar acá. No, ¿sabes el borrico? Noches. Noches por Madrid. Noches. Noches por Palermo. Sí, por todos lados. En 2 días, Jotita, ¿eh? Un minuto. Dale. Dale, papu. Sube Tatol. A romper la... Claro, ¿me bajás la música, porfa, antes? Sube Tatol al escenario. Yeah. ¿Qué pasa con la gente de Madrid, papá? Yo. Yo, manín, ahora yo tengo un par de pesas que me llamo, un par de macas que me avalan, un par de guachas que me amo, un par de nenis que me tiran. Muy chulo, los problemas se resuelven en la cara, no te comas esa peli que son todo una mentira. Ya no gasto saliva, todo es una shit desde arriba. Si trueno toca la boca activa, de qué mierda me quejo si tengo weed y comida. Decirle que me puede si puede, llame, porque a mí mi flow para que pruebe. 2, 0, 1, 9.
somos pobres con futuro como ustedes. ¿Qué pasa, Madrid? La Boca está en la casa, Ñeri. De la Boca, guacho, ya sabes. Saben que mi equipo son mi familia. Que la gente que está acompañándome hoy arriba del escenario son la Comuna 4. Que los que me acompañan son mi Ñeri. Así que quiero un fuerte río para acá, mi 420 en el área. You know that shit. ¿Cómo está Madrid, hermano? Los guachitos de la Boca están en España, motherfucker. Y para la gente que escucha rap de verdad, este tema es para ustedes. Un shout out para el alemán de México. You know that shit. What? Hey. La gente que lo escuché sabe que ahora dice... Yeah. Esto dice así, caminando por el barrio, soy mi GPS. Nosotros escribimos el cuento, no nos lo conté. En todos los guachos atrevidos antes de los 10. Silencionemos por la boca, muere el pez. Caminando por el barrio, soy mi GPS. Nosotros escribimos el cuento, no nos lo conté. En todos los guachos atrevidos antes de los 10. Silencionemos. Yeah. Se lo agradezco de corazón porque el hip hop es familia, no es nada más que familia. Y los padres que apoyan a su hijo en lo que quieren, en lo que les gusta, hace que sus hijos el día que sean grandes puedan lograr algo, tengan el apoyo de su familia y tengan el amor. El hip hop es familia, papá. Creo que ustedes ya saben quién es el que me enseñó todo a mí. Creo que ya saben quién es el culpable que yo esté parado en este escenario con ustedes. Así que para toda mi familia de Madrid quiero que le hagan un fuerte ruido al papá de hip hop, Pedro Peligro, con una What up, son? ¿Qué pasa, pai? Oh, sobrino. Estamos en familia, guacho. Tatol, te quiero. ¿Qué pasa, Madrid? ¿Vamos a hacer rap o qué? Ahora en el show también estamos haciendo un freestyle por cada ciudad. O sea, lo que hacemos es, llamo a una ciudad y armo un beat y Trueno no escucha la canción hasta el momento del show. Represento como que tama. Trueno ese rapero que solo llama. Si no te contestaba el que estaba por Madrid o con los guachos y los chavales rompiéndola por ahí. You know what? Estamos con el puente de la noria. Evidentemente toda la gente ve que hago historia. Cuando rimo todos saben que esto es euforia. Porque este show se nos queda en toda mi memoria. Para todos los madrileños yo le pongo empeño. Si no saben de hip hop en serio les enseño. Ellos son profesores pero son los peores. Se achican contra la señorita. Trueno no la agita, Trueno se la pica. Trueno sueno, pleno vuelo arriba. Soy una buenita haciendo de la mierda que todo el mundo necesita. Esto freestyle no la tengo escrita. Mi éxito para mí es poder estar acá ahora en España, que mi padre esté en España, que mi mejor amigo esté en España, que mi Ñeri esté en España. Eso para mí es éxito, ¿entendés? Me encantaría que esté mi madre, mi novia, mis gatos, ¿entendés? Me encantaría que esté un montón de personas más, pero yo no busco más que esto. Yeah. Oh. Hey. Como Paco, leyes homie. Vivo falso, leyes homie. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no. Si sola lluvia de trueno. Mami, chula, si te vas a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le niego a dejarlo me niego. Me niego. Dime qué tengo que hacer para verlo de nuevo. Hoy despierto 6 AM en otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás. Estoy en 5. Sé que todos esos bobos son más de lo mismo. Que vos querés un turro que te he puesto pa' que no te iba a sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así. Me quiere a mí. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por Madrid. Yo soy así, ya me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, me dejó roto el All eyes on me. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Solamente estoy para ti, me man. jodió el corazón, me dejó roto el Mami, no me digas
trueno. Si sola lluvia de trueno. Mami chula, si te vas a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. No me niego más. Esto lo cantan ustedes, ¿cómo dice? Fiel a sus principios, cargado de valores, atrevido desde el barrio hasta que le manden flores por todos esos rumores. Han dado el fire, jugó por la preventa pero no dio tu modal. Vamos a mantenerlo callado. Nosotros seguimos enganchados. La vista de Cupido que mande la mierda lejos. ¿Cómo dice papi? Porque yo soy así, me quiere a mí. Dejó a su novio porque era un bueno busy. No te contestaba, es que estaba por Madrid. Yo soy así, llegué, me fui porque yo soy así. Me quiere a mí. Dejó a su novio porque era un bueno busy. No te contestaba, es que estaba por Madrid. Yo soy así, llegué, me fui. Mami, no me digas que no. Si sola lluvia de trueno. Mami, chula, si te vas a morir más famoso que Lennon. Mami, no me digas que no. Si sola lluvia de trueno. Mami, chula, si te vas a morir más famoso que Lennon. Gracias, Madrid. Como una 4 en la casa, el Trueno One. De corazón les agradezco por el recibimiento y por el amor que me dieron. Muchísimas gracias, Madrid, por todo. Para mí era un sueño estar acá con ustedes. Dame ese ruido para el Trueno. Muchas gracias a toda la gente. Los amo. ¿Cómo los hacen flashear? Están asustados, quieren más, quieren más. Quieren el puto White Nigga dándole más. Va, me la saco el atrevido. Entro. El piluso necesito, eso sí. Ok, perdón. El barrio de La Boca, de donde nosotros somos, es como un lugar donde los italianos y los españoles llegaron, hicieron ahí como su lugar. A tu compañero, puedes decir compañero. Resabio, ¿qué te pasa? ¿Qué gritas? ¿Para qué gritas? Nieri es la abreviatura o abreviación de compañero. Necesito una tarjeta, por favor. Vamos con Nieri diciendo. Tatón, a tu casa, Trueno One, la gente te quiere, ¿verdad, bro? ¡Somos Nieris, bro! Este dice así, madre. Ok. Yo salgo con mi niñera y estamos yendo pa' club, mami chula. Lo parto en 4 mi comuna. Mi niñera dice, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Aunque tenga mi turno en la boca siempre ando solo. No creo que Argentina está pidiendo perreo. Esto se puso feo, como niño al dedo. Michael tiroteo, Es el Trueno One. What the fuck, papi? A mí no me pida más nada, papá. ¿Cuántos guachos atrevidos hay, Ari? La Boca está en la casa, Nieri. Soy el vocero del guero, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo. Yo pero que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ruido, vivo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Que soy el vocero del guero, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo. Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, más por el bajo haciendo ruido, nino, pimo, por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro, le pongo, carácter, TR1 en el marker, yo hago que lloren, que salten, a la parte y la parto en parte, todos mis negros mejor que antes, a todos tus negros le queda grande, yo forteando por Alicante, la bonita, guacho.
Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido, que era muy normal, muy aburrido. La traje a la boca y se quedó conmigo, que tú enamorada de un guacho atrevido. Atrevido, Pedro cuenta el efectivo, traje el morphine pa' mi G. Atrevido, para mí, que soy el vocero del que no me voy para el estudio y no me sale para un estribo. El próximo paso es el próximo disco, que es un disco que nada va a marcar como, siento que una gran línea en mi carrera, como que va a fortalecer mucho mi carrera musical como rapero, como artista. Sigo haciendo lo que me gusta y estoy muy contento con eso. Tengo mucha ganas de que salga, de que la gente lo escuche, lo sienta. Siento lo que sentía por Atrevido, por 3. Va a cambiar todo a partir de ahí. Va a ser todo diferente, como etapas. Ya el trueno de las batallas, ya lo conocen. Ya conocen el trueno post-batallas, el trueno Atrevido. Y ahora van a conocer al trueno post-Atrevido. Baby, 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 baby. Yeah. Gracias, mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Baby, what you wanna say? Only you press save. Only you y yo. Let me write my pain. Dejo que caiga la rain. Okay. Seguimos apuntando a la cima, llegamos, my tu hijo te lo prometió. Me saco un pasaje a la luna y la traigo cargada en la espalda solita, babo. Fast life, my bro. Llori, llori, vámonos. Dejemos los malos momentos de lado, sellemos los tiempos pasados, que tengo más cuentos guardados, babo. On the top floor of the building, flying up your love, how you feel me? Baby, 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 baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle, aunque muchas no quedan a baratar. Solo palabras de mi balada. Dicen que van a venirme a buscar, pues vengan. Estoy ready to die, I'm going to buy a house for my mom. Y ahora, ¿dónde está? Pueden contestar. Quiero de vuelta, mami, turn around. Estoy listo para el próximo round. Me bajo para el bajo del town. No me estoy elevado, como Maidana lo dejo no cao. What the fuck are you talking about? La cara de esta a la otra.